Sean todos muy bendecidos en esta hora a través de la palabra del Espíritu. Sean todos los amados hermanos a donde Dios tenga bien de poder llevar esta transmisión, donde todos puedan pues aclarar un poco más el misterio. El tema de hoy, del cual queremos indagar, es el cual Dios enviará un poder engañoso por lo que decidieron no creer a la verdad. Y algo profundo que contiene esta poderosa palabra que se encuentra ahí en la carta a los tesalonicenses, viene hablando de la manifestación del hombre inicuo, ¿sí? O del misterio de la iniquidad, o ¿sí? Satanás que se sienta como Dios en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, aunque como nos lo dice la carta a los Hebreos en el capítulo 2, que Satanás sí fue destruido. ¿Qué sucede? Entonces el hombre inicuo es un conocimiento que trascendió después de la cruz. Directamente es el evangelio de la circuncisión, el evangelio que era valedero hasta la cruz, sí, el evangelio que fue dado según la ley, según los mandamientos de la ley, porque la ley fue hasta Cristo. ¿Dónde fue ineficaz la ley? Bueno, siempre fue ineficaz desde que fue añadida y no fue capaz de perfeccionar a nadie. Por eso, cambiado el sacerdocio, era necesario cambiar la ley, de la ley de las piedras a la ley del Espíritu, aclarando que esta ley jamás la tuvieron los gentiles, jamás la intención fue imponerles esta ley según la gloria del Evangelio de Cristo, según el apóstol, a los gentiles, autorizado por Jesucristo, nuestro amado hermano el apóstol Pablo, era imponer esta ley de las piedras que no eran capaces de llevar ellos mismos. Entonces él no quería imponerle esta carga a los gentiles porque a eso no había mandado Dios, porque los gentiles fueron añadidos a la ley de Cristo o del Espíritu por medio de la fe, la cual no es la que está escrita en piedras, porque en esta nueva naturaleza donde tenemos que establecer todo el pueblo gentil y donde estamos todos los que hemos creído en su nombre como identidad, es esa ley del Espíritu que es una naturaleza nueva. Y ya hemos hablado anteriormente que la naturaleza nueva no tiene relación al pecado. La naturaleza nueva, ahí lo dice claramente en el Evangelio de la Gloria, no puede pecar. ¿Sí? No puede pecar porque todo aquel que está muerto al pecado, como dice Romanos 6, no puede pecar porque está muerto. Un muerto nada sabe, nada quiere, porque está muerto. Entonces, sabiendo también y recordando que todos hemos sido dotados, se nos ha sido impuesta la mente de Cristo. Lo que pasa es que no lo sabemos por información equívoca de este espíritu inicuo de enseñanza, el cual hace el hombre de pecado, el hombre inicuo. Ese espíritu inicuo de enseñanza es la circuncisión. Y aquí quiero volver a hacer referencia porque esto es muy importante para todo aquel que tiene amor por la verdad, así como dice esta carta a los tesalonicenses, que todos los que no tuvieron amor por la verdad, los que no amaron la verdad, se les ha dado un poder engañoso por Dios mismo. Entonces vamos a profundizar un poco esto, vamos a hablar un poquito más claro y con mucha humildad y tranquilidad para que pues todo aquel que ame la verdad pueda acceder a un poco más de alumbramiento, un poco más de cosas profundas. Hay una sabiduría oculta que fue predestinada. Esta sabiduría oculta solo se le dio al apóstol Pablo. Esta sabiduría oculta tiene una predestinación. ¿Qué quiere decir predestinación? Que ya estaba preparada desde antes del tiempo, de las cosas, de toda la creación. Cuando estábamos en el pensamiento de Dios, ya estaba predestinada para todos los que están hablando con la madurez y la perfección del Espíritu.
aquella perfección que no tiene relación con el pecado, aquel que puede aceptar las verdades absolutas de Dios como que nos hizo perfectos con un solo sacrificio para siempre, nos hizo su Hijo, ¿sí? Al decirnos que somos carne de su carne, hueso de su hueso, mente de su mente, cuerpo de su cuerpo, somos su cuerpo, al hacernos cabeza y cuerpo un solo organismo vivo en la tierra llamado Jesús. Esto es lo que estamos hablando en este tiempo, lo que es la identidad que nos compete a todos los hombres, porque todos los hombres se nos ha sido dado el nombre Jesús como identidad propia, muriendo, pasando a morir, a tener aquella experiencia que el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo. Entonces aquel que acepta este nombre como identidad puede vivir aquella experiencia maravillosa que fue predestinada desde antes de todos los tiempos. Todo lo que usted pueda ver o saber que fue creado antes de todo eso, tú estabas predestinado para vivir esta vida que es una sabiduría oculta. Es una sabiduría oculta en la escritura de las cartas en la escritura que se encuentran desde las cartas del libro Romanos hasta el libro de Hebreos. Así que esta sabiduría oculta nos regala cosas impresionantes, cosas como que hay dos evangelios. Un evangelio que fue hasta la cruz, que fue el de la circuncisión, que Jesús vino a cumplirlo para darle fin en la cruz y renovar y traer el nuevo pacto. Un pacto el cual trajo todas las cosas como nuevas. Por eso vemos que antes de la cruz Satanás estaba de pie oponiéndose a Jesús, pero la escritura a través de los profetas, Isaías dice que Satanás pues iba a ser destruido. Pablo lo refiere en la carta a los Hebreos diciendo que Dios mismo se hizo partícipe del cuerpo semejante a sus hermanos, ¿sí? Para poder llevar por medio de la muerte la destrucción del que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo, Satanás, ¿sí? Entonces, sabiendo ya que ha ido a destrucción, ¿sí? Vamos a hablar por qué dice que él le envía un poder engañoso para todos aquellos que no creen a la verdad. Bueno, la verdad es que Satanás está destruido. La verdad es que el pecado fue quitado en la cruz. La verdad es que toda maldición fue quitada en la cruz. La verdad es que toda enfermedad fue llevada, ¿sí?, a través del sacrificio de la cruz. Y en la resurrección todas las cosas fueron hechas nuevas. Recordando que la iglesia gloriosa se establece en el Evangelio de la Gloria, ¿sí? Aquella sabiduría oculta que le fue predestinada al apóstol de los gentiles y le fue revelada para que diera a conocer el misterio a toda la iglesia. Lastimosamente vemos que él habla y dice que el inicuo ya estaba de pie, y que cuando él fuera quitado ellos iban a entrar, o sea que el espíritu de enseñanza en aquellos apóstoles de la circuncisión iban a entrar y no iban a perdonar al rebaño y les iban a hacer inicuos a todos. ¿Cómo? Teniendo la circuncisión de pie a Satanás, ¿sí?, el pensamiento que te hace decir de pronto cuando estás engañado que eres pecador, el pensamiento que te hace decir que eres un trapo de inmundicia, el pensamiento que te hace creer que todos los días tienes que pedir perdón como si la cruz no hubiera podido limpiarte nada, esa enseñanza inicua que hace ver el sacrificio de la cruz como sin importancia. ¿Por qué? Porque tiene apariencia de piedad, pero niega la piedad. ¿Y qué es la piedad? El poder de que nos hizo limpios y perfectos una sola vez y para siempre. Entonces, ¿qué es el pensamiento inicuo? Todo lo que transmiten las religiones, todo lo que transmiten aquellos que están salpicados de circuncisión, que es que Satanás sigue vigente y reinando y que sigue siendo el príncipe de todo, que Satanás tiene dominio, pero realmente
¿Por qué se cree en el engaño, el poder engañoso que Dios envió? ¿Por qué se cree en ese poder engañoso que Satanás está vigente? Porque no creyeron la verdad. Y la verdad es que Satanás está destruido. La verdad es que ya no hay pecado. La verdad es que ya no hay enfermedad. La verdad es que ya no hay maldición. La verdad es que tú estás completo. La verdad es que tú eres perfecto. La verdad es que tú eres Jesús en sí mismo, glorificado, resucitado, porque no te puedes conocer antes de eso. La advertencia que el apóstol Pablo dice que venían otros predicando otro Jesús. Esto es simplemente los otros discípulos que no creyeron a la verdad, la cual él viajó a Jerusalén y se estuvo tantos días con ellos, ciertos días, la escritura nombra los días, explicándoles y dándoles a conocer, mira, lo que sucedió después de la cruz es esto, el evangelio de la gloria logró esto, Cristo ahora glorificado, eliminó a Satanás, eliminó el pecado, eliminó esto, ya no hay que hacer fiesta judía, ya no hay que guardar ninguna semana de nada, la Pascua es ahora la resurrección, la muerte, la resurrección, la Pascua es Jesús, ¿sí? Pero entonces vemos que, como él dijo, que cuando él fuera quitado, vendrían unos a enseñorearse de la iglesia, y este misterio de la iniquidad, el cual, si tú ves en el libro histórico de Lucas, el libro de los Hechos de los Apóstoles, tú puedes ver que aquellas 40 personas que se ponen de acuerdo a no comer nada hasta no dar muerte al apóstol Pablo, porque él venía apostatando de Moisés. ¿Por qué venía apostatando? Porque Moisés fue hasta la cruz, hasta ahí hubo muerte. Hasta ahí hubo muerte, hasta ahí hubo pecado, hasta ahí hubo Satanás, hasta ahí hubo diablo, hasta ahí hubo demonios. Entonces él, dando a conocer a todos los gentiles el evangelio de la gloria, ¿sí?, establecía este Jesús, el cual a los Gálatas regaña y dice, ¿por qué ahora han creído a la esclavitud, han vuelto a la esclavitud? ¿Por qué? Porque la ley le da vigencia a una creencia engañosa, porque por eso es engaño y un poder de engaño de Dios. Entonces, en el relato de los Hechos, estas 40 personas van y hablan con los ancianos de la iglesia. Ahora, si las columnas de la iglesia de Jerusalén eran Pedro, Santiago, Jacobo, Juan, ¿sí?, y ahí en ese momento estaban reunidos los ancianos, y estas 40 personas dijeron, no conviene que este hombre viva, y nosotros hemos jurado no comer nada hasta darle muerte a este hombre. Es lógico. ¿Por qué? Primero, el primero que consintió la muerte del primer mártir fue Saulo, antes de ser Pablo, antes de ser convertido. Entonces, era fácil cometer esa clase de delitos y que todo siguiera marchando normal. Al entrar Pablo a la verdad, a la sabiduría oculta, predestinada, porque nadie puede estar hablando verdad si no está en esta sabiduría predestinada, la cual la contienen estas 14 cartas de Romanos y Hebreos. Y ahí hay que meter la lupa y la mente de Cristo para poder ver con más claridad y con mucha claridad todo lo que es la iglesia gloriosa. Escúcheme algo. La iglesia que no esté fundamentada en la revelación de la gloria de Cristo que contiene estas 14 cartas, no se le puede llamar iglesia. La iglesia que está fundamentada entre la circuncisión de Pedro, Santiago, Juan, Judas, el libro Apocalipsis que habla claramente de lo que es la circuncisión, y el Evangelio de la Gracia, que son las 14 cartas del apóstol Pablo, es una mezcla la cual estamos sacando a la luz, porque la palabra dice que esta iniquidad la destruye la verdad de la gloria. O sea, haciendo el trazo de la palabra entre la circuncisión que fue hasta la cruz y la incircuncisión, que es el Evangelio de la Gracia dado al apóstol Pablo. Una verdad dura de aceptar cuando hay contaminación de la circuncisión, ¿sí? Porque es poder del engaño de Dios mismo. Por eso cuando tú ves y entras a una sinagoga, porque no se le puede llamar iglesia de Dios, tiene que llamarse sinagoga, porque en las sinagogas es donde se predicaba la circuncisión,
y estaba vigente los demonios, estaba vigente Satanás, estaba vigente el pecado. Ahí en esos lugares donde de pronto alguien que está sumergido en el sistema o pudo salir del sistema o está todavía involucrado en ese sistema, donde te dicen que eres un trapo de inmundicia, un pecador, ven para liberarte, son sinagogas, ¿sí? No se le puede llamar iglesia porque la iglesia gloriosa entiende que Satanás fue destruido, entiende que Jesucristo venció el pecado, entiende que el pecado fue quitado, que el hombre de pecado fue muerto y que tú tienes una nueva naturaleza. ¿Qué es lo que hay que hacer? Establecer a todos en la verdad presente. ¿Y cómo es esto? Decirles con claridad, mira, eres santo, eres perfecto, eres limpio, eres justo, has sido lavado por medio del sacrificio de Cristo. Es más, estás sentado en lugares celestiales juntamente con Él, o sea, lo que Él contiene, tú lo contienes porque tú eres el mismo, ¿sí? Entonces este misterio es la iniquidad, que relata bien. La mente espiritual puede verla a través de este relato del libro histórico de los Hechos, escrito, investigado y escrito por Lucas. Y vemos este plan de asesinar a Pablo, al apóstol de la verdad. Transmisiones anteriores vimos que esto fue casualmente lo que no aceptó Juan, el mal llamado Bautista, de Jesús, porque él lo anuncia, pero luego duda de que es él y sigue él predicando aparte, en vez de haberse sujetado a la enseñanza del Cristo y no tener discípulos aparte, sino un solo cuerpo, un solo cuerpo. Entonces Pablo, que viene a hacer este papel importante también, escogido por Jesucristo directamente, revelado a la Escritura, no por hombres, no según Juan, según Pedro, según Marcos, ¿sí? Sino según Jesucristo, porque él lo dijo, esto no lo recibí de hombre, ni hombre alguno me lo enseñó. Era imposible que hombre alguno en ese tiempo apostatara de Moisés, era imposible, pero él apostatando de Moisés, donde cual todos llegaron a ese acuerdo, estos 40 personas llegaron a ese acuerdo de poder darle muerte y que no iban a descansar hasta no matarlo. Vemos que consintieron a los ancianos de la iglesia en Jerusalén y ellos consintieron en darle muerte. Entonces, esto que Pablo procuró, ¿sí?, explicarle lo que luego le reclama, después de cierto tiempo le reclama al apóstol de la circuncisión Pedro, le reclama y le dice hipócrita, esto es de condenar, como tú siendo, obliga a los gentiles a judaizar. ¿Por qué los obligas? Si tú sabes que el maestro te dijo antes de la cruz, por camino de gentiles no vayáis, porque esto no se le puede llevar a los gentiles, porque la circuncisión fue hasta la cruz. Los gentiles no estuvieron en el monte Sinaí recibiendo nada. Ellos fueron insertados a la salvación después de la resurrección por medio de la fe. Fueron ingresados a la ley del Espíritu, a la nueva naturaleza. Entonces, este poder engañoso, el cual tú puedes ver en aquellas sinagogas, no se les puede llamar iglesia porque iglesia es una persona demasiado alta y perfecta, y solo los que han comprendido que es hecho perfecto una vez y para siempre lo podrán comprender a esa magnitud. Entonces, por ejemplo, cuando tú ves ahí que expulsan demonios, es poder de Dios, pero no han entendido que es engañoso. ¿Por qué es engañoso? Porque ya no hay demonio, ya no hay Satanás, ya no hay enfermedad, ya no hay, en Dios ya no hay. Por eso tienes que creer a esa nueva creación, a esa nueva naturaleza que tú tienes, que es el Señor mismo, el cual pasaste tú a ser aquí en los cielos, la tierra. ¿Sí? Cada persona es la mente de Cristo y su cuerpo, al lograr poder entender esta sabiduría predestinada. Grábese esto, es muy importante. Esta sabiduría predestinada, no una sabiduría aprendida,
¿sí? Es una sabiduría predestinada, la cual tú eres, has sido partícipe de esa sabiduría desde antes. Esta sabiduría viene por primera vez a la mente de un hombre que era practicante de la circuncisión, practicante del judaísmo. Es más, él era el estudiante que aventajaba a todos en ese tiempo. Él era la perla que tenía Caifás para nombrarlo de pronto el próximo principal de todo el judaísmo. Pero Dios lo quería llamar como el más pequeño de su reino, ¿sí? Porque Jesús, en los tiempos de su carne, lo anuncia y dice, y todo aquel que enseñe esta cosa contra Moisés será llamado el más pequeño en el reino. Entonces vemos que Pablo, como el más pequeñito, apostataba de Moisés, y por eso el misterio de la iniquidad, el cual es seguir dándole a los gentiles la circuncisión que fue hasta la cruz. Esta circuncisión que a los judíos hasta hoy no les ha servido para nada, esta circuncisión que a la iglesia que está siendo judaizada desde aquel tiempo de la iniquidad, donde se pronunció que iba a entrar el hombre inicuo, que es el hombre de pecado, o sea, el que sigue diciendo que es pecador, desde un púlpito, desde un templo hecho de manos de hombre, desde donde Dios no habita, porque Dios no puede habitar con relación al pecado. Desde aquel tiempo, la iglesia, ¿sí?, que no es iglesia, llevada por este espíritu de enseñanza de la iniquidad, la cual rige mucho en los creyentes, ¿sí? Entonces, este espíritu de engaño dado por Dios mismo. Vemos, hermanos, aquí se mueve el poder de Dios. Mire cómo salen los demonios. Poder de Dios engañoso, por no haber creído la verdad. ¿Cuál? Satanás está destruido. ¿Sí? El hombre de pecado fue destruido. El pecado fue destruido. Los demonios fueron destruidos. La enfermedad fue destruida. El acta de los preceptos que era contraria a nosotros fue clavada ahí y destruida. Dios se hizo partícipe de nuestra misma naturaleza caída para levantarnos a todo y así destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. ¿Sí? Entonces, este poder engañoso tiene un evangelio engañoso. Esta manifestación de este hombre inicuo estaba en las mentes por no haber aceptado la revelación de la gloria, el cual el apóstol Pablo quiso ir a aclarar. Quiso ir a que le recibieran. Crean, por favor, Satanás fue destruido. Satanás fue destruido. A la iglesia no se le puede decir que tiene demonios. La iglesia es santa, la iglesia es perfecta. La iglesia es bendecida. La iglesia no puede pedir una bendición a futuro, como por ejemplo Dios le bendiga. No, somos bendecidos, somos benditos. Tenemos la bendición. Eso es establecidos en la verdad presente. Ahora, este espíritu inicuo, esta enseñanza que contaminó, escúcheme, contaminó, porque gracias a Dios hemos salido de ese engaño, de esa mezcla, ¿sí?, la cual venía llevando, porque sabe que es difícil decirle a un apóstol que andó con Jesús que era uno de los cabecillas del ministerio de la iniquidad. ¿Sí? Eso es difícil. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible si andaron con Jesús? ¿Sí? Pero al ellos no aceptar lo que Pablo les decía, que qué significó, lo que es la consumación de todas las cosas en la cruz, trajo esa iniquidad que tomó la iglesia hasta estos tiempos, donde el Espíritu comienza a hablar con esa claridad para los que aman la verdad, de que hay que separar esa circuncisión que nos hace ver imperfectos, ¿sí?,
Porque, por ejemplo, Pedro dice en una de sus cartas, Satanás anda como león rugiente, poniendo vigente, como en la circuncisión, donde Satanás estaba de pie y reinando. Si alguno fuera hallado en pecado, abogado tenemos, poniendo vigente el pecado, sabiendo que ya hemos sido limpios del pecado. Entonces Pablo llevaba a este Jesús de la gloria resucitado a establecer las congregaciones en esta enseñanza, donde la iglesia había pasado a ser perfecta, había pasado a ser limpia, que tenía que alcanzar una estatura que ya dentro de ella, dentro de cada creyente, por medio de la fe ya lo tiene, sino a manifestar esa plenitud que ya tiene. Vemos cosas altas cuando él dejó de hablar como niño, porque cuando hablaba como niño dijo, bueno, esto aún falta revestirnos, pero cuando alcanzó la estatura dijo, ya estamos revestidos, lo que hemos alcanzado esta perfección, eso mismo tenemos que sentir. Esta sabiduría oculta predestinada desde antes de la fundación del mundo, son los que hablamos, los que hemos alcanzado madurez, ¿sí? Porque todo ahora lo desata el conocimiento pleno. Cuando tú te estás en esta nueva naturaleza llamada Jesús, tú vives en esta nueva naturaleza, lo que desata el servicio de Dios para ti o las promesas, todo lo que desata eso es establecerte en este conocimiento pleno que alumbra a todos los hombres. ¿Sí? Que alumbra a todos los hombres. ¿Es difícil? Sí. Digámosle a alguien que tiene el poder del engaño de Dios mismo, manifestado a través de cosas de la obra de Satanás que fue destruida en la cruz, decirle que no tiene espíritus de demonios, sino que es un engaño en la mente, pero que él adentro es perfecto. Pero no es imposible. Pero por eso esto es una locura. Sí, por esto es una locura decirle a alguien que está bajo la influencia del mismo poder engañoso que Dios envió, decirle que está engañado por Dios. Es tremendo poderle decir a alguien que está engañado por Dios mismo, pero es un poder de engaño que Él envió por aquellos que no creyeron a la verdad y comenzaron a dar la mentira, a levantar templos hechos de mano de hombres, paganizando la iglesia, pidiendo de nuevo sacerdotes y pidiendo de nuevo altares, ignorando que cada uno de nosotros pasamos a través de la gloria a ser reyes y sacerdotes, que ya por haber roto, por haber mostrado el camino al lugar santísimo, y esto es el velo de la carne de Jesús, ya no nos conocemos según la carne, no nos conocemos según la carne, porque ahora nuestro cuerpo pasó a ser espiritual. Grande es el misterio, dice, grande es el misterio de la piedad. Dios es manifestado en carne. Grande es el misterio. Cristo es Dios sobre todas las cosas. Jesús es Dios sobre todas las cosas. Entonces, grande es el misterio. ¿Pero por qué? ¿Para quién es grande? Bueno, para los que no creyeron a la verdad. Los que hemos creído la verdad, podemos entender estas cosas. Hemos pasado a ser cuerpo espiritual. Hemos pasado a ser un solo cuerpo. Hemos pasado a ser Jesús en los cielos, o sea, en los cielos que están dentro de la tierra, que es cada uno que tiene el Espíritu. Hemos pasado a ser un solo cuerpo, vivo, porque Dios es Dios de vivos. Es más, los que duermen, los que no han entendido, no tienen el conocimiento pleno, que siguen bajo las manos de hombres, a los que le siguen imponiendo manos, a los que siguen con los rudimentos de bautismos, a los que siguen con los rudimentos de los tiempos finales, a los que siguen, bueno, aquello que Pablo llamó rudimento, no es lo perfecto, porque dice vamos a lo perfecto. Entonces parece que la gente no quiere ir a lo perfecto porque como tiene la enseñanza del espíritu inicuo, no puede mostrarse perfecto. Entonces por eso no pasan a lo perfecto. Y resulta que lo perfecto es la posición la cual ya tenemos por imposición de Dios. O sea, te guste o no, quieras o no,
está sentado en lugares celestiales juntamente con la naturaleza de Jesucristo. Porque tienes el mismo espíritu de Él. El mismo espíritu. O sea, su espíritu eres tú en este tiempo. Así no estés despierto, pero hay que despertarte. Queremos influir, queremos persuadir, queremos reconciliarte, queremos rogar, porque Dios ruega a través de los que han aceptado por el amor de la verdad, ruega para que todos se reconcilien, porque ya lo reconcilió. Lo que hay es que reconocerlo. ¿Cómo? A través de recibir el nombre que es sobre todo nombre. Esta identidad, no como amuleto, sino como identidad. Porque parte del engaño, de la iniquidad, es echar demonios en el nombre. ¿Sí? Pero no hay demonios. Porque no somos el otro Jesús que venían predicando los apóstoles de la circuncisión. Somos Jesús glorificado, en el cual Satanás está destruido, no hay demonio, no hay enfermedad, no hay maldición, porque la cruz nos hizo perfectos. Por eso te digo que es una locura decirle a alguien que Dios mismo lo engañó por no haber amado la verdad. Por eso algunas transmisiones anteriores estábamos hablando de la posición que te coloca el amor por la verdad. Y parece que ese siempre va a ser el trazo. ¿Quién eres resucitado? Jesús en gloria. Jesús en gloria. Entonces surgirán preguntas. No, pero Pablo dijo esto, muy pronto Satanás va a ser derrotado. ¿Sí? Porque él todavía hablaba como niño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque veían los creyentes con aquellas actitudes de engaño. ¿Sí? Veía a los creyentes con aquellas actitudes de engaño que estaban muriendo a ellas, pero era una transición de la iglesia. Era una transición de la iglesia que era salir de la circuncisión, de lo que habían oído, de la contaminación que ya estaba trayendo Pedro, Santiago, y cada uno de ellos que eran los de reputación, ya la estaban introduciendo a la iglesia, que establecía Pablo en la gloria. Entonces vemos en Gálatas cómo esta contaminación, él les dijo, ¿no saben que todo aquel que vuelve a la ley ha caído de Cristo? ¿Acaso por la ley ha recibido el Espíritu o fue por la fe? Tampoco tiene cabida diciendo que no nos justificó la fe, no solamente la fe, sino también las obras. Mentiras. Porque si la fe no nos justifica, la obra ya no es obra. Sencillo. Entonces invalida la cruz, invalida la gloria de Jesucristo, invalida y trae la iniquidad, la cual tiene este chichón hasta este tiempo, pero creo yo firmemente que este es el tiempo donde se alumbrará, Dios alumbrará todas las mentes que aman la verdad. Porque para eso tienes que saber que tienes que desprenderte de toda esa basura que te han metido hasta el día de hoy, de todo ese estiércol que dijo Pablo que tenía todo por estiércol, el mejor estudiante del judaísmo, que es como decir el mejor teólogo de aquel tiempo, insuperable por todos, el mejor investigador según estudios de la Biblia, dijo que todo eso lo tenía por basura. Y para comenzar a recibir la verdad genuina, yo tengo que pasar a tener por basura todo lo que esté incompleto, todo lo que sea una mezcla de gracia y ley, todo lo que Pedro escribió por no creerle a Pablo, la destrucción de Satanás, todo lo que Apocalipsis dice que al que venciere, y resulta que en Cristo somos más que vencedores. Tengo que comenzar a detallar todo ese evangelio de circuncisión con el evangelio de las 14 cartas y comenzar a hacer un trazo y sacar la basura y sacar el estiércol que me hace ver imperfecto.
Porque si yo tengo que alcanzar algo por esfuerzo mío, no lo hizo Jesús en la cruz entonces. Pero Él lo consumó todo y mostró el camino. ¿Sí? Rompió su velo para que tú no andaras según tu velo, la carne, sino según lo que te habita. Porque como es adentro, es afuera. En Dios, como es adentro, es afuera. En Cristo, como tú eres Jesús adentro, eres Jesús afuera. Y eso es una verdad establecida, imputada por Dios. Eso es una verdad que no se discute. Es una verdad plena, completa, así como tú eres. Entonces, sabemos cuál es este poder engañoso. Seguir dando doctrina de demonios. Que hay demonios vigentes por ahí. ¿Sí? Difícil, sí, por eso es una locura. Por la locura de la predicación. De no haber creído a la verdad del Evangelio de la Gloria de estas 14 cartas, de la sabiduría predestinada al apóstol Pablo, la cual despierta o alumbra a aquellos que están predestinados a esta sabiduría oculta que es desde antes de la creación de todas las cosas. O sea, la mente de Cristo sin circuncisión. Pedro habló de Moisés como si estuviera vigente, porque el pecado lo presentó vigente, a Satanás lo presentó vigente. Así como Jesús en los días de su carne, Satanás se le oponía, porque ellos lo vieron. Lo que pasa es que no le creyeron a Pablo que hubiera tanta gloria, que la cruz hubiera sido tan perfecto de sacrificio, que hubiera dejado todo atrás. Por eso todas las cosas son hechas nuevas. No podía venir nada de antes de la cruz a algo después de la cruz, de la resurrección. Y si son nuevas, son nuevas. Y todas las cosas son todas las cosas. Entonces, en esa gloria andamos, en esa gloria caminamos, en esa gloria estamos establecidos. En esa gloria estamos siendo un solo organismo vivo glorificado llamado Jesús. Llenos de vida, llenos de paz, de gozo, de eternidad, de poder, ¿sí? Porque el Evangelio es poder. El apóstol tuvo que hacer una recomendación o una aclaración en una de sus cartas diciendo: cuando yo esté allá, no voy a oír sus palabras, sino el poder. Ok, no el poder engañoso, ¿sí? No el poder engañoso de echar fuera demonios, porque ya no hay demonios. De ciertas cosas que se hacían antes de la cruz, de la imposición de manos, ¿sí? Porque esos son rudimentos, o sea, esa es la mentira, ese es el error. Al decirnos vamos a lo perfecto, nos está diciendo que los rudimentos es el evangelio de error. Entonces, ¿de qué poder hablaba? El poder de que el creyente se estableciera perfecto en la sabiduría predestinada y caminara de esa manera. Pablo vemos que toda la iglesia fue contaminada porque él lo dijo, el inicuo se va a sentar, ¿sí?, en el templo de Dios. Ahora vamos aquí a decir algo importante, algo que le pido que tenga un detalle especial, y es atención, oído para oír, no oreja, sino oído. Importante. Este detalle es el siguiente. El apóstol Pablo traía el poder del evangelio, o sea, él mostraba el misterio de lo que hizo el poder de la muerte y la resurrección, ¿sí? Ese poder de que les aclarara todo el misterio, les estableciera la mente de Cristo que ya había sido imputada por Dios al traer el Espíritu, ¿sí?, a cada quien. Escúchame esto. El hombre inicuo es una mezcla engañosa del nuevo hombre que recibió el Espíritu en Pentecostés, pero una mente no renovada, una mente contaminada. Escúchame. Pedro
el apóstol de la circuncisión, en los días de Jesús, según la carne, tenía el Espíritu. Al no entender y no recibir lo que el apóstol le aclara en estos días que pasó con él, porque le reclama y le dice, tú habiendo entendido la gracia, ¿por qué vives así? O sea, al él haberlo entendido, pero no vivir en ese entendimiento, o no edificar ese entendimiento, como tenía el espíritu de vida, le dio vida a la enseñanza inicua, a ese espíritu inicuo. ¿Sí? Por eso tú, siendo Jesús, tienes vida en la boca y muerte en la boca. Él, al no renovar el entendimiento de ese espíritu de enseñanza, obligando a los gentiles a judaizarse, sabiendo que los gentiles nunca fueron judíos, sino que fueron ingresados al cuerpo de Cristo por medio de la fe, lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. ¿Sí? Pero a ellos no se les podía dar esa enseñanza inicua, que es que no somos perfectos, que Satanás está por ahí como león rugiente, que el pecado sigue brincando, que los demonios siguen saltando de un lado para otro. Hermano, no hay demonios. Hermano, no hay pecado. Hermano, Satanás fue destruido. Hermano, las maldiciones que estaban en contra de nosotros fueron destruidas. Hermano, eres sano y hecho perfecto. Siendo Jesús, tienes la salud de Jesús. ¿Es una locura? Es una locura. Ahí es donde vemos todo el daño que ha hecho el espíritu inicuo de la enseñanza de los apóstoles de la circuncisión, los cuales consintieron que Pablo tenía que morir porque lo que estaba diciendo era una locura, que cómo era posible si yo caminé con Jesús y echaba fuera demonios, como que no hay demonios. ¿Sí? Y cuando él cita, entréguenselo a Satanás, cuando él cita, saca ese espíritu de adivinación, ¿sí? Pareciera que estuviera vigente, pero no es así. ¿Por qué? Porque Satanás fue destruido. Por eso decía, pronto ustedes van a vencer, lo van a poner como enemigo bajo sus pies. ¿Por qué? Porque es un conocimiento pleno, alto, porque él veía que la sabiduría oculta no se había desarrollado todavía en ellos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se le dio vida al inicuo? Trayendo un conocimiento que era desde antes de la cruz a la resurrección de la gloria de Cristo. Entonces ahí seguimos haciendo ese trazo que es importante. Recuerde, no se puede llamar nadie Jesús ni iglesia si no se establece en el conocimiento de la gloria de Cristo. Y deja de hacer esa mezcla imperfecta, la cual muestra al creyente como una llaga podrida o como un incapaz. Pero si no lo conocemos, según la carne, vemos que la obra se ha hecho perfecta. Y por eso es una locura. Yo me imagino que el apóstol diciendo, por la locura de la predicación, y aún los que andaron con Jesús en los días de su carne no le creyeron. Entonces, este poder engañoso es seguir dando doctrina de demonios, diciendo que los demonios están vigentes y sacándolos por ahí, y viendo cómo la gente se revuelca y es un poder de Dios. Por eso usted entra y dice, aquí se mueve el poder de Dios, pero ese es el poder engañoso. Por no haber creído en la verdad, porque si vemos el relato de Tesalonicenses, estaba hablando de cómo es que se manifiesta con poderes y milagros y prodigios. Y Jesús dijo, en aquel día me dirán, ¿cuál día? El día glorioso del Señor. ¿Cuál fue? La resurrección. Todo el día que viene desde la resurrección, porque el día no es 24 horas, el día es la luz que trae la resurrección. Entonces en ese día le dirán, después de la cruz, en tu nombre echamos, en tu nombre hicimos, en tu nombre sanamos, pero no los conozco. ¿Por qué? Porque no aceptaron la verdad de que eso ya fue destruido en la cruz. Por eso no los conozco, porque tomaron mi nombre en vano, no son glorificados, siguen hablando de doctrina de demonios. Entonces, un llamado a la reflexión, a donde Dios tenga bien llevar estas palabras que el Espíritu me estaba apresurando a decir. El Espíritu Santo, el Espíritu que es Dios en sí mismo, porque el misterio de la iniquidad
odia todo lo que huele a Dios. Todo lo que se llame Dios lo odia. O sea, todo lo que te llame tú eres Jesús glorificado, odia. ¿Sí? Entonces hay que, la advertencia de Pablo a Timoteo. Haz bien el trazo de la palabra. ¿Por qué? Porque Timoteo fue criado en el judaísmo como fue criado el apóstol. Pero, o sea, le estaba diciendo, bueno, ya sabes que hay que tomar por basura. Por eso siempre le decía, según mi enseñanza, según lo que has visto de mí. ¿Sí? No lo que veas en Pedro, en Juan, no lo que veas en Santiago, no lo que veas en los de reputación. Es el trazo según mi enseñanza, según la gloria de Cristo. Por eso, por mi evangelio. Porque el otro era el evangelio de la circuncisión que fue hasta la cruz. El único evangelio, la única palabra de verdad, la única palabra de Dios en la verdad presente se llama el evangelio de la gloria, que encierran estas 14 cartas de Romanos a Hebreos. Esa es la palabra. Según esa palabra hay verdad en la boca y no hay engaño. Así que, amados hermanos, pues les invito a reflexionar en todas estas cosas, donde Dios tenga bien llevar pues esta humilde transmisión, que es un afán del Espíritu por poder sacar a la luz al inicuo, porque no es fácil decirle a la iglesia que fue engañada por los mismos apóstoles de Jesús en los días de su carne, que no obedecieron de no llevar el judaísmo y la ley y a Moisés a los gentiles. Les bendigo a todos, les amo, un gran saludo a todos los que están conectados en este momento de la transmisión y un gran abrazo, los amo en el Señor, en nuestra identidad. Recuerda, somos Jesús, ¿sí? En gloria, perfectos, completos, donde ya hemos vencido. No donde el que venciera le daré, no, donde ya se te ha dado todo, toda la herencia, porque la herencia no se pelea, la herencia se da porque eres hijo. Y te pertenece porque eres merecedor de esa herencia, porque eres hijo. Bendiciones a todos, un fuerte abrazo, les amo, somos Jesús, la gloria del Dios viviente, el cuerpo de gloria, el único cuerpo que se puede llamar iglesia es Jesús glorificado. ¿Por qué? Porque está establecido en el Evangelio de la Gloria, el único que fue dicho por Jesucristo al apóstol de la incircuncisión, de los gentiles, el apóstol Pablo. Bendiciones a todos, un fuerte abrazo, les amo, bendiciones, somos benditos.